versículo 4, dice que nadie puede tomar este honor por cuenta propia, solo el que es llamado por Dios. El sumo sacerdote tenía que ser escogido por Dios. Venía primero por Aarón, ¿ok? Aarón, los descendientes de Aarón, y después tenía que ser levita, de la tribu de los levitas, escogido por Dios. Entonces Dios determinaba quién iba a ser sumo sacerdote. Hay personas que pensaron por ellos mismos que querían tomar el punto sacerdote. Sabemos que Cora una vez agarró incensia que nomás el sumo sacerdote, una incensia que no tenía que haber usado, y poniéndose como si fueras una posición de sumo sacerdote, la tierra se lo tragó a él y los que estaban con él, que eran 250 personas. El rey Saúl, el primer rey de Israel, hizo un sacrificio porque estaba antes de pelear. Samuel, que estaba en la posición, era uno de los jueces, estaba en la posición de ser sumo sacerdote, era un juez, pero en esa posición le dijo a Saúl: espérame y no empiece la batalla hasta que yo haga el sacrificio. El rey se preocupó. Él dijo: bueno, yo he visto esto hacerse muchas veces. Agarró, hizo el sacrificio. No solamente que Dios rechazó el sacrificio, inmediatamente dice que Dios lo rechazó a él. Muchas veces nosotros nos ponemos: ¿y qué es lo que sucedió con Saúl? David parece que pecó mucho más que Saúl, y Saúl porque se murió por suicidio y enseguida Dios lo rechazó. Que no se puede violar quién escogía el sumo sacerdote. Tenemos otra situación también. Uno de los reyes una vez también usó algo que no podía usar porque era un sumo sacerdote, y rápidamente le entró lepra. Porque el punto es que, escuchen, representaba los pecados de la gente a Dios, ¿ok? Tenía que ser humano y escogido por Dios. Tenía que ser descendiente de ciertas personas. Pero Cristo no era descendiente de los levitas, ni de Aarón. Entonces ellos empiezan a decir: oh, algo está incorrecto. Aquí no se pone interesante las cosas. Vamos a versículo 5. Dice: Cristo tampoco se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino, miren, por eso es muy importante apreciar el Antiguo Testamento. Vamos a versículo 5, dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Hermanos, en el Salmos 2:7, el salmista, escribiendo que iba a ser una de las profecías del Mesías, Dios lo dijo bien claro, ¿ok? Que el Mesías, aquí está, Dios le está diciendo al Mesías: tú eres mi hijo, yo te escogí a ti. Hijo, vamos a ver esa palabra. Versículo 6, y en otro lugar también dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Ok? Salmo 110, versículo 4. ¿Qué es lo que quiere que la persona que Dios usó, que no sabemos exactamente quién es, nos está diciendo lo siguiente? Cristo fue escogido por Dios. Los sumos sacerdotes eran escogidos por Dios. Cristo fue escogido por Dios. No solamente eso, Cristo vino por el linaje de Melquisedec. Mi pregunta para usted: ¿quién es Melquisedec? Y vamos a ver que es muy importante, extremadamente importante. Porque aquí viene el versículo 8. Aunque era hijo, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento. Básicamente, ustedes saben que Cristo sufrió. Cuando Cristo dejó su trono, Él nunca estaba sufriendo en su trono. Todos los ángeles lo adoraban. Él se sometía a Dios el Padre, pero no en una manera de estar obedeciendo, que los tres son uno. Los tres son uno. Cuando mi mente piensa algo, el hígado no empieza a decir: si me da mi gana. No, lo hace al menos que tenga una enfermedad. Funciona un cuerpo, la misma cosa. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es un Dios en tres personas. No lo vamos a entender, no es para que lo entendamos, es para que por fe lo creamos. Él es Dios. Nosotros no podemos entender ni nuestro propio universo, mucho menos cómo vamos a entender a Dios. Pero ¿qué cosa es lo que sucede aquí? Lo siguiente: que Dios lo escogió a él para ser sumo sacerdote
¿ok? Dios lo escogió a él para ser humano, y vamos a ver, y él sufrió como nosotros. ¿Cómo fue que sufrió? Aquí viene. Cuando él vino de su trono y nació, que fue concebido por el Espíritu Santo a través de la Virgen María, no fue que José o María, ellos no tuvieron absolutamente nada que hacer con eso, excepto María fue la que obedeció y recibió por fe lo que iba a suceder. Cuando él nació, él tenía que honrar a su madre, y aunque José no fue su padre, también él tenía que someterse a ellos. Él tenía que vivir como un humano, sometiéndose a ellos. Imagínense, el que creó todo tuvo que venir aquí y someterse como hijo, porque ¿qué era la consecuencia a un hijo que desobedeciera a sus padres? En ese tiempo, pedrada. Entonces la ley estaba puesta para que nosotros supiéramos que el Mesías se va a someter a todo eso. Entonces él viene, él tiene que someterse. Pero la cosa es que cuando vienen para arrestarlo, como él sabe el futuro siendo Dios, cuando estaba en Getsemaní, él le pidió a sus mejores amigos que estaban ahí, ¿okay? Ven conmigo. Él estaba bajo estrés, orando, empezó a orar que hasta se le hacía sangre. Dijo, Padre, que esta hora pase, que esta copa pase. Él sabía que venían para arrestarlo, pero la cosa es que nunca había pecado. Él no sabía lo que iba a ser pecado. Él sufrió, él fue traicionado. ¿Cuántas veces lo maltrataban los judíos? Que nosotros no tenemos toda la vida, no tenemos 3 años y medio, segundo por segundo en la vida de Cristo. No sabemos todos los tiempos malos que pasó él. Todo lo que sabemos es básicamente muy poco, y que fue crucificado. Pero no sabemos todo, pero vivió como ser humano. ¿Por qué es importante? Porque dice aquí versículo 8, para poder aquí desarrollar, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento. Hermano, estamos hablando de madurez cristiana. Cristo, el ejemplo para nosotros. El sufrimiento, ¿por qué? Por obedecer a Dios el Padre. El sufrimiento por obedecer la palabra. Él tuvo que sufrir porque la gente lo odiaba, no lo creían. ¿Y qué fue lo que sucedía? Él maduró como ser humano. Y esto es lo que tenemos que entender nosotros, que jamás nosotros nos pongamos en una situación que empecemos a quejarnos con Dios por nuestra situación. Porque Cristo, siendo Dios, el Hijo de Dios, vino aquí y sufrió por nosotros. No tenía que. Nosotros no lo invitamos, al contrario, lo rechazamos. ¿Cuánta gente hoy en día no quiere nada que hacer con Cristo? Lo están rechazando todavía. Él es el que nos quiere salvar. Él no tiene riesgo de ir al infierno. El reino de Él no va a ser un lugar mucho mejor porque nosotros estemos ahí. Entonces, Él sufrió. Entonces, aquí viene para poder lanzarnos al segundo paso. Si Cristo sufrió y a través de eso Él maduró en una manera humana, nosotros como creyentes tenemos que estar listos para nosotros también sufrir y apreciar que sufrimiento y sacrificio para Cristo es una vida de un creyente, y es como vamos a madurar. Entonces, ya que entendemos eso, me trae el segundo paso. Cada creyente espiritual tiene que madurar. Cada creyente, cada creyente en Cristo tiene que madurar espiritualmente. Cada creyente, lo voy a decir otra vez, tiene que madurar espiritualmente. Vamos a mirar aquí del 11 al 14. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, aunque no es fácil explicarlo, porque ustedes son lentos para entender. Voy a parar ahí. ¿De qué está hablando el autor inspirado por el Espíritu Santo? El autor está hablando hasta ahora, versículo 10, de Melquisedec. Y dice, yo no puedo seguir hablando porque ustedes no quieren aprender. En vez de progresar, han regresado en su crecimiento espiritualmente. Eso nos aplica aquí a nosotros hoy en día. Déjeme preguntarle a usted quién es Melquisedec. No me tiene que contestar. ¿No ves cómo nos aplica a nosotros? Dice, yo no puedo ni seguir hablando de Melquisedec porque usted no está ni listo para entenderlo todavía. Si ahora yo le doy a ustedes un examen con 5 preguntas, ¿quién es Melquisedec? La primera ni la van a agarrar, ni la segunda ni la tercera. No estoy poniendo a nadie para abajo,
pero para que vean el estándar de Dios, nosotros somos responsables por la palabra de Dios. Melquisedec interesantemente aparece en Génesis 3 versículos, en el Salmo 110 un versículo, así que son 4 versículos, y solamente no escuchamos más de él hasta el libro de Hebreos y en ninguna otra parte en la Biblia, y aquí se habla de Melquisedec 8 veces. 8 veces. Le voy a decir qué es lo que está sucediendo. Melquisedec, ellos se estaban enfocando en una persona que nosotros no sabemos mucho de esa persona, pero hasta Abraham le trajo un sacrificio. Él era un tipo de sumo sacerdote. Y el argumento de la persona está diciendo, no vino por Aarón, vino por alguien todavía mucho más importante. Y antes que Aarón vino por Melquisedec. Entonces están diciendo, wow, ¿verdad? A través de Melquisedec, wow. Entonces por eso es el sumo sacerdote perfecto. Así que mucho más antes que Aarón estaba Melquisedec. Y ya que entendemos eso, vamos a seguir al 12, pero vemos la importancia. Dice, no voy a poder hablar más de Melquisedec ahora porque ustedes no lo entienden todavía. Entonces vamos a algo más básico. Versículo 12. Dice, aunque después de tanto tiempo ya debían ser maestros. Ahí miramos. ¿Sabe qué? No es que nosotros tenemos el don, todos tenemos el don de enseñanza. Yo pienso que yo lo tengo, no todos lo tenemos, pero todos tenemos que ser maestros en la enseñanza de la palabra de Dios, absolutamente. Aquí dedicando a un niño, ellos tienen que mostrar, por ejemplo, tenemos que vivir como creyentes. Tenemos que estar dispuestos cuando alguien venga con una pregunta de la palabra de Dios, dar una contesta correcta, no nomás inventar y lo que nosotros pensamos. No, es la palabra de Dios, es serio. Dice, todavía es necesario que se le vuelva a enseñar lo más elemental. Aquí venimos a otra cosa, van a ver, mira cómo se prepara aquí. Todavía es necesario que se le vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios. Esto es tan así que lo que necesitan es leche y no alimento sólido. Pero todos los que se alimentan de leche son inexpertos en la palabra de justicia porque son como niños. El alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Aquí la persona, ¿ok? El autor básicamente nos está poniendo en esta situación espiritualmente. Está diciendo, yo no puedo ni seguir todavía explicando porque ustedes en vez de madurar se han hecho como niños. ¿Qué es lo que hace un bebé cuando tiene movimiento con sus manos? Todo lo que puede ponerse en las manos, ustedes saben dónde termina, en la boca. Si lo pueden tocar, a la boca va. No importa qué tóxico es. No importa el peligro que toma, si lo tocan se lo ponen a la mano. Aquí el autor diciendo que hay muchos creyentes que son así, que no pueden discernir lo que es verdad a mentira, y todo lo que viene se lo ponen como si es palabra de Dios. ¿Cuánta gente en el mundo sabemos que están perdidos? Pero está hablando a creyentes, a usted y a mí. Mira cómo Cristo lo está poniendo en esa situación. Somos como niños y nosotros no podemos discernir lo que es verdaderamente la palabra de Dios. Así que es importante eso, sí, porque mira, dice, lentos para entender en el versículo 11, dicen, debían de ser maestros en el 12, ¿ok? Entonces aquí nos dice que es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras, lo más elemental de las palabras. Aquí es donde se pone interesante aquí la cosa. ¿Qué cosa es lo más elemental acerca de las palabras? Bueno, nomás quiero darle el tercer punto. Vamos a entrar en el capítulo 6. Si nosotros ya sabemos que necesitamos sufrir para madurar, Cristo lo mostró, lo vivió. Entonces nosotros ya sabemos que número 2, Dios nos hizo para que nosotros estemos madurando espiritualmente. Pero la cosa es, nosotros no vamos a parar de madurar espiritualmente. No es como si llegamos a sexto grado o un nivel que ya hasta ahí aprendemos. Hasta que Dios no nos llame, nosotros debemos estar madurando. Si nosotros llegamos a un punto en nuestra trayectoria como creyentes que pensamos que ya sabemos todo y hasta aquí llegó, ahora viene una condición extremadamente peligrosa que puede ser fatal a nuestra vida espiritual. La tercera cosa que vamos a ver aquí, que si nosotros no estamos creciendo, madurando espiritualmente,
el corazón se va a estar endureciendo espiritualmente. Si nosotros no estamos madurando espiritualmente, el corazón se está endureciendo y podemos llegar a un punto que ya no vamos a tener una relación con Dios y no hay esperanza. Aquí es a donde viene. Miren esto. Por lo tanto, dejemos a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo y avancemos hacia la perfección. No volvamos a cuestiones básicas. Esto es lo que le está diciendo que es básico. Vamos a ver si nosotros podemos aprender aquí algo. Él está diciendo que estas son cuestiones básicas, tales como el arrepentirnos de las acciones de los que nos llevan a la muerte, o la fe en Dios, o bautismo, imposición de las manos, resurrección de los muertos, o el juicio eterno. Versículo 3 dice, todo esto lo haremos si Dios nos permite. Aquí hay muchos creyentes que van a leer eso y lo van a tomar de esta manera que yo no lo veo así. Van a decir, estas son las enseñanzas elementales cristianas. Otra vez, vamos a mirarla. Arrepentidos de las acciones que nos llevan a la muerte, fe en Dios, bautismo, imposición de manos, resurrección de los muertos o juicio eterno. Hermanos, claramente tenemos que apreciar que estos eran judíos que ya estaban preocupados, que ya se les estaba haciendo la vida muy difícil. Y cuando ve la vida muy difícil por su creencia, la misma cosa sucede hoy en día. Entonces comprometemos, porque como uno compromete, yo doy un poquito, me pongo en el centro, como el soldado que en la guerra civil aquí en los Estados Unidos, cuando había una guerra civil, decidió un día, yo no voy a morir, me voy a vestir con un traje de azul para que parezca que esté con el sol y me voy a poner pantalones para que parezca que esté de gris con los sureños. Entonces empieza la batalla y él empieza a caminar en el medio de dos. Dice, bueno, estoy vestido de azul, no me van a disparar, estoy vestido de gris tampoco, pero los dos lo miraron. El enemigo vio lo azul, el otro enemigo vio lo gris, de los dos lados lo balacearon y murió enseguida. Claro, sabemos es una ilustración, pero así nosotros vivimos en la misma tontera si alguien hiciera eso. Cuando nosotros pensamos que tenemos que ponernos en el medio, porque con Dios no hay medio. ¿Estás con Él o estás en contra de Él? Hermanos, ustedes saben lo que está sucediendo aquí. Ahí no dice nada de la cruz. Un evangelio que no hable de la cruz, de lo que Cristo hizo en la cruz, no es un evangelio completo. Esto fue lo que empezaron los judíos a enseñar. Porque la cosa es, en la fe judía, ellos querían arrepentimiento. No hay ningún problema ahí. Los judíos tenían que tener fe en Dios. Nadie va a discutir eso. Bautismo. Bautismo, nosotros bautizamos en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Los judíos tenían su forma, unos ritos donde se tenían que lavar con ciertos ritos. Bueno, imposición de manos, eso estaba en Levíticos. Cuando iban a ordenar o poner a alguien tenían que orar, lo hacían los sumos sacerdotes. Resurrección de los muertos y el juicio eterno. Básicamente, esto fue lo que sucedió. Estos creyentes judíos dijeron, no vamos a hablar de la cruz de Cristo y vamos a predicar nosotros que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que hacer cosas buenas, que tenemos que ser así, porque así usted le dice a su musulmán, un mormón, están de acuerdo con usted. Ellos creen la misma cosa. Nadie va a estar en desacuerdo. Es cuando usted habla de la cruz, cuando usted habla que Cristo murió, y más cuando usted dice que resucitó, lo miran como un loco. Es lo que hace la diferencia. Entonces aquí, él básicamente lo está acusando de diluir la palabra. ¿Cuántos creyentes hoy en día están constantemente diluyendo la palabra? Es lo que trae la apostasía. ¿Sabes qué? Yo quiero ir a una iglesia donde no hay ningún disgusto. Que yo ¿sabes qué? Yo no me quiero meter ni aquí, ni me quiero meter en allá. Nomás me hablan del amor de Cristo, de ayudar a los pobres y hacer obras buenas. Y que yo soy imperfecto, pero que soy espiritual. Eso no es evangelio. Eso no trae arrepentimiento. Y una persona que se llama creyente bajo de esas enseñanzas todavía no ha aceptado a Cristo. Ahí no hay convicción de pecado. Nadie va a discutir con eso. Bueno, vayan conmigo por favor. Vamos a regresar para atrás a 1 de Timoteo 4:3. Estamos aquí para aprender palabra.
Esto va a ser bien fuerte lo que nos va a pegar ahora. 1 Timoteo 4, versículo 1. El Espíritu, ¿quién es el Espíritu? El Espíritu Santo es nuestro guía. El Espíritu dice claramente, así que no hay ninguna duda, que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Apostatarán. Quiere decir que una persona estaba bien con Cristo y se va y nunca regresa. ¿Por qué doctrinas de demonios? Vayan conmigo un poco para adelante, a la derecha. Segunda de Timoteo, así que no está muy lejos. Segunda de Timoteo 4, versículo 3. Nos va a dar otra palabra aquí. Segunda de Timoteo 4, versículo 3. Dice: vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propios malos deseos. Básicamente, no nos está hablando a la iglesia hoy en día moderno. Ahora la gente que van a la iglesia se piensa que son clientes. Yo voy a la iglesia que me diga lo que yo quiera escuchar. Y ahora, como tenemos internet, tenemos redes sociales, a cada rato la gente se está mandando mensajes de un predicador a otro. Entonces están así: ay, me gusta lo que dijo el otro. Pero entonces después viene otro mensaje: oh, me voy para acá, me voy para esta iglesia, y estoy para aquí, estoy para allá. No me gusta esta, es muy ofensiva. Es lo que nos va a llevar a una condición extremadamente peligrosa, porque lo estamos sacando. Dice que en los últimos tiempos, ahora hay más iglesias. Yo pienso que hasta McDonald's hoy en día. Se usa muy poco, están enseñando doctrina sana. Y lo voy a clarificar una cosa, hermanos. Aquí ya somos una iglesia de doctrina sana. ¿Por qué lo digo? Porque el diablo trata de atraer personas aquí que se ven muy bien parecidas. Empiezan a dejar influencia para después traer la mentira de él. Aquí en Maranata no va a suceder cuando llegue el pastor, amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es lo que la palabra de Dios nos dice: que lo cortemos inmediatamente. Porque el diablo siempre trata de traer su mentirita. Y vamos a ser una iglesia que siempre estamos aquí estudiando la palabra de Dios, y no filosofías y psicologías que a cada rato están contradiciendo ellos mismos. Bueno, ¿por qué lo dice? ¿Por qué dije eso? Porque ve cómo lo está advirtiendo. Ahora miren lo que sucede para poder concluir aquí. Vamos ahora para atrás a Hebreos. Hebreos capítulo 6. Listos para una de las cosas más controversiales que hay en la Biblia, del 4 al 6. Dice: no es posible. En otras palabras, si no es posible, es imposible. No es posible que los que alguna vez fueron iluminados y saborearon el don celestial y tuvieron parte en el Espíritu Santo y saborearon además la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, pero volvieron a caer, regresaron para atrás, pero volvieron a caer, vuelvan también a ser renovados para arrepentimiento. Eso sería volver a crucificar al Hijo de Dios para ellos mismos y exponerlo a la vergüenza pública. Hermanos, si nosotros miramos eso, eso dice que una persona cuando se echa para atrás ya no puede regresar. Pero hay contradicción en la Biblia. Bueno, si nosotros vemos la